bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Andece con Paso Verde. Llegamos ya casi al final y hoy tenemos la fortuna de contar con la participación de Paula Rivas, que es directora técnica de GBC España, el Green Building Council. Agradeceros enormemente que volváis a estar con nosotros, es ya la tercera ocasión. Y además con esta sesión vamos a intentar dar un cierre a la presentación de todos los sistemas de certificación de la sostenibilidad. Pues para empezar a contaros qué es Levels y cómo va a aterrizar en nuestras vidas profesionales y en nuestras vidas también como ciudadanos, voy a empezar haciendo un pequeño resumen. Seguro que lo habéis visto ya muchas veces, pero nunca está de más recordar cuál es el impacto del sector de la construcción, específicamente en Europa, ¿no? Si consideramos el ciclo de vida completo, es decir, desde que extraemos las materias primas hasta que se demuele el edificio, resulta que el sector de la construcción es el que se lleva el 50% de los materiales que extraemos, el que consume el 50% también de energía y, por tanto, prácticamente es el 40% de las emisiones generadas de CO2, es el responsable de un tercio del consumo del agua y también responsable de un tercio de los residuos que se generan. Esto son unas cifras que sí en frío pues pueden resultar bastante grandes, bastante impactantes, pero tenemos que tener en cuenta que aparte de que es cierto que el sector de la edificación es muy poco eficiente todavía y tenemos mucho trabajo que hacer, pero lo que también es cierto es que los edificios son los lugares donde desarrollamos nuestra vida, donde hacemos prácticamente todas nuestras actividades. Seguramente habéis oído antes ya de la pandemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que pasábamos entre el 85 y el 90% de nuestro tiempo dentro de los edificios. Para frenar estos impactos y para dar respuesta a los grandes retos que tenemos, pues hay una serie de compromisos a nivel mundial, a nivel internacional, pero específicamente dentro de Europa. Europa ha firmado los acuerdos de París, en donde nos comprometemos a tener una descarbonización de todos los sectores económicos, pero también, por supuesto, del sector de la construcción, para el año 2050. Además, Europa está en consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y de estos 17 objetivos, al menos 9 de ellos tienen una influencia, sobre ellos tiene una influencia directa la edificación y puede contribuir mucho a lograr las metas que se han fijado. Es el European Green Deal, en el cual se recogen cuáles son las intenciones, cuáles van a ser las acciones que va a realizar Europa para conseguir una mitigación del cambio climático, pero también una adaptación al cambio climático, para conseguir una eficiencia en la gestión de los residuos y una protección de la biodiversidad. Y dentro de este Green Deal europeo, pues hay dos acciones, una un poco más genérica, que es el Circular Economy Action Plan, en el cual hay un capítulo específico para el sector de la construcción. Aquí se trata de un plan para poner en marcha esto que ya llevamos oyendo mucho tiempo de la economía circular. Y los edificios tienen el potencial, en gran parte, de poder ser muchos de ellos no ya consumidores de energía, sino generadores de energía. Es decir, los edificios serían capaces de generar más energía de la que necesitan y por tanto, poder abastecer a otros sectores que no tienen esas posibilidades. Con lo cual, podríamos empezar a pensar en un sector de la edificación que fuera positivo a nivel de impactos en lugar de negativo. Con los materiales pues pasa algo muy parecido, ¿no? Consumimos la mitad de las materias primas que se extraen, pero también si pensamos los edificios desde el principio, vamos a ser fácilmente capaces de convertir los edificios en bancos de materiales para el futuro, ¿no? Que los edificios no se demuelen y vayan a vertedero, sino que se puedan desmontar, extraer las piezas y poder reutilizarlas. Es la Renovation Wave, en la cual se va a trabajar muchísimo el tema de las rehabilitaciones. La rehabilitación en España y en prácticamente toda Europa es todavía un sector marginal y se trata de convertirlo en el centro, en el motor del sector de la construcción. Level se trata de medir la sostenibilidad, de cómo vamos a empezar a ponerle números y nombres a todos estos temas, a todos estos impactos y a todos estos retos que tiene el sector. Levels, en principio, es un marco de evaluación y presentación de informes que proporciona un lenguaje común, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de que todos los países utilicemos los mismos indicadores, exactamente igual que estamos haciendo ahora con la certificación energética de edificios, y que nos permita entender de una forma común en toda Europa qué es un edificio sostenible o cuáles son los factores claves para medir la sostenibilidad en los edificios. Introduce el concepto de ciclo de vida de los edificios. Tenemos que entender
los edificios desde que se extraen las materias primas hasta que se demuelen. Tenemos que pensar, cuando estamos proyectando un edificio, cómo vamos a demoler el edificio, pero también tenemos que pensar qué materiales estamos metiendo en nuestro edificio y cuáles han sido los impactos previos que se han generado hasta que tenemos ya el producto de la construcción preparado para instalar en nuestros edificios. Pues ofrece una metodología sólida y está referenciado principalmente a edificios residenciales y de oficinas actualmente, aunque ya hay ejemplos de edificios, por ejemplo, colegios, que están evaluados con Levels. Identificar los indicadores básicos de sostenibilidad. Son indicadores que ya tienen una trayectoria, que se conocen bien, que están suficientemente maduros como para poder meterlos en licitaciones, en pliegos y en nuestro día a día de la construcción. Entre 40 y 60 más o menos indicadores o criterios que manejan las herramientas de certificación de una forma habitual, pues estoy hablando de Verde, de DGNB, de BREEAM, de LEED, bueno, pues de las que habéis estado viendo en estas semanas. Levels lo ha reducido a 16 indicadores. ¿Cómo dividen estos 16 indicadores Levels? Bueno, pues igual que las herramientas de certificación que habéis estado viendo tienen sus áreas, Levels ha planteado unas prioridades, lo que ha llamado los macroindicadores, que son 6 líneas que van a dirigir también la política europea en cuanto a construcción de los próximos años, con lo cual tenemos que tenerlas bastante en cuenta. El primero sería la huella de carbono en el ciclo de vida. Ya no vamos a hablar solo de eficiencia energética en la fase de uso, sino en todo el ciclo de vida del edificio. El uso eficiente de recursos naturales, aquí vamos a hablar de análisis de ciclo de vida a un nivel un poco más global que la huella de carbono. El uso y gestión eficiente del agua, los espacios saludables y confortables. Aquí estamos empezando a meter ya las otras patas de la sostenibilidad, ¿no? Las 3 primeras prioridades son sobre la parte medioambiental y aquí estamos hablando ya de la parte social. La adaptación al cambio climático, que tiene una componente social y otra componente económica, y el coste de ciclo de vida y valor, que son las componentes principalmente económicas, los indicadores de Levels y las 6 áreas de las que os he hablado. Que los materiales están presentes no solo en la parte ambiental, pero también tiene mucha importancia en cuanto a la calidad del ambiente interior, materiales sean saludables, sino que también sean capaces de garantizar un confort térmico, de garantizar una calidad de la envolvente suficiente como para mantener la temperatura dentro de los rangos de confort. El cambio climático, que es muy, muy parecido, ¿no? Lo que estamos hablando es qué va a ocurrir con el edificio dentro de 30 o 50 años. El clima va a cambiar. Tenemos que empezar a pensar ya los edificios no para el clima que tenemos actualmente, sino para la previsión de clima que tenemos para 2030 y para 2050. Plantear una serie de niveles. Por un lado tenemos el primer nivel, que es el nivel de diseño. Aquí vamos a tener datos principalmente cualitativos. No tenemos todavía números, no sabemos todavía perfectamente cómo es el edificio, pero sí nos va a dar una serie de orientaciones que nos va a permitir tener una idea si el edificio que estamos pensando está cumpliendo con los niveles, los objetivos de sostenibilidad que nos hemos marcado. El segundo sería el nivel de construcción. Aquí ya tenemos el proyecto terminado, estamos haciendo la obra o estamos recién terminada la obra y ya sí podemos tener datos cuantitativos, ya sí podemos hacer mediciones, podemos hacer simulaciones y podemos saber cómo va a funcionar el edificio a futuro. Y el último nivel es el de la realidad. Ya tenemos el edificio, ya está funcionando el edificio y lo que podemos hacer ya no es unos cálculos basados en simulaciones, sino una monitorización real de cómo funciona el edificio. Esto, otra de las ventajas que tiene es que el nivel de complejidad entre uno y otro nivel es muy distinto, de modo que si no tenemos mucha idea, si tenemos dificultades para hacer, por ejemplo, un análisis de ciclo de vida completo, que quizás es una herramienta un poquitín compleja mientras no tenga suficiente experiencia, pues Levels nos va a ofrecer ideas de cómo hacer ese análisis de ciclo de vida de una forma más cualitativa, teniendo en cuenta pocos rasgos y ya extraer conclusiones que nos permitan hacer mejor nuestro edificio. Que vamos a tener un lenguaje común en toda Europa, con lo cual se va a aclarar mucho el mercado porque vamos a hablar de los mismos términos. Pretende ser una puerta de entrada accesible, la economía circular al sector de la edificación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues Levels nos va a guiar, nos va a ayudar a introducir los conceptos de economía circular y toda esa perspectiva de análisis de ciclo de vida de los edificios de una forma gradual. También permite una cosa muy importante, que es cuando estamos empezando a hacer el edificio, hacer el proyecto del edificio, fijar cuáles son los objetivos de sostenibilidad, qué queremos hacer con nuestro edificio, hasta dónde queremos llegar con él. Como van a estar bien fijados y van a estar bien medidos, va a ser fácil llevarlos hasta el final. Y luego que tiene una flexibilidad muy grande de implementación. Ahora mismo Levels no es una herramienta de certificación, no tiene prerequisitos
requisitos, puedes elegir cuáles son los indicadores que quieres introducir en tu edificio y hasta qué nivel de complejidad quieres llegar en tu edificio. ¿Cuál es la hoja de ruta de Levels? Esto no es una iniciativa que haya hecho la Comisión Europea y se quede ahí, sino que ahora mismo se está ya terminando de fijar una ley delegada para la financiación sostenible, en la cual se va a definir cuáles son las actividades sostenibles que pueden tener mejores criterios a la hora de ser financiados. En el sector de la edificación, esta ley se va a basar en los indicadores de Levels para definir cuándo un edificio es sostenible. Todos los programas de investigación de la Unión Europea, el que hasta ahora se llamaba Horizonte 2020 y a partir de ahora se llamará Horizonte Europa, va a estar también fijándose en los 6 macroobjetivos de Levels. Se está ya trabajando en una herramienta de apoyo en la web y de material de capacitación que a lo largo de este año podremos ir viéndolo para poder entender mejor Levels y poder comprenderlo y poder utilizarlo. Para junio del año que viene, de 2022, vamos a tener unos criterios de contratación pública verde en toda Europa basados en los indicadores de Levels, es decir, vamos a traerlo ya un poco a la realidad. Y van a estar muy centrados sobre todo en oficinas y en colegios, tanto de nueva edificación como de rehabilitación. Y por último, Levels nos va a servir para redactar esa hoja de ruta en la reducción del carbono en todo el ciclo de vida del sector de la construcción, con la intención de llegar a esa descarbonización que teníamos para 2050. Resumiendo, ¿para qué queremos Levels? Entendemos que esta bola donde pone CTE, Código Técnico de la Edificación, la mayoría de los edificios que estamos ahora mismo construyendo, y esa pequeña bola son los pocos edificios que tienen certificaciones de sostenibilidad y que han llegado a un grado de sostenibilidad suficiente. Levels va a convertirse en el punto medio, ¿no? Va a convertirse en el puente que va a permitir que todos los edificios que por normativa, por reglamentación tienen que cumplir con el código técnico, sean capaces también de llegar a unos niveles altos de sostenibilidad de una forma fácil y asequible para la mayoría de los profesionales. La primera página web donde vais a encontrar todos los manuales de Levels, vais a encontrar vídeos explicativos y luego pues saber que en redes sociales es el hashtag Build Circular el que define todas las noticias y las referencias a Levels. Claro, primero que estamos hablando del ciclo de vida completo, o sea que también la producción de materiales está incluida, pero también que es normal, que es que vivimos dentro de los edificios, Claro. hacemos todo dentro de los edificios, es imposible que los edificios no tengan un impacto, pero además los edificios no hay que demonizarlos, tenemos que verlos, pues lo que he dicho, ¿no? Son bancos de materiales. Los edificios bien planificados pueden generar más energía de la que consumen y ya tenemos ejemplos en España y en todo el mundo de ello, con lo cual el sector de la construcción yo creo que hay que verlo como un sector más bien esperanzador, ¿no? Como un sector que puede ayudar a conseguir esa descarbonización y esa eficiencia en el uso de los materiales y demás. Levels se ha basado en las herramientas de certificación, entonces, aunque no lo hayan tenido en cuenta y no hayan hecho el trabajo, prácticamente todas las herramientas tienen algunos indicadores de Levels. Yo creo, por ejemplo, el de consumo de agua, todas las certificaciones lo tenemos además de una forma muy similar a como lo pide Levels. Igual el análisis de ciclo de vida Levels es un poquito más preciso, pero también casi todas las certificaciones ya estamos pidiendo análisis de ciclo de vida. Otra cosa es que DGNB, por ejemplo, yo creo que es la que lo pide de un modo más completo. Como ya hemos visto en las sesiones anteriores, tanto Verde como DGNB y algún otro sistema de certificación como el sello francés HQE, pero ya haciendo una mirada global, ¿en qué medida creéis que el Levels va a afectar a los sistemas de certificación ya existentes que se basan especialmente en valorar la vertiente medioambiental? Puede actuar de catalizador, ¿no? O sea, se trata de impulsar a las certificaciones de sostenibilidad que ya están alineadas con los objetivos de Levels, pues les va a facilitar el trabajo y van a ser cada vez más requeridas, pero también va a facilitar a las que no tengan todavía esa incorporación de los indicadores de Levels, les va a facilitar una referencia muy clara y muy sencilla para poder incorporarlos dentro de sus metodologías. Los objetivos principales que tendrían que incorporar estas herramientas, de algún modo ya las he contado en la presentación, pero principalmente sería el considerar las 3 patas de la sostenibilidad, ¿no? Fíjate que en la pregunta has hablado de que los sistemas de certificación están basados especialmente en valorar la vertiente medioambiental. Tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar también los aspectos sociales y económicos que son muy importantes. El segundo factor de Levels yo creo que es el que también hemos comentado,
de incorporar la perspectiva de ciclo de vida, ¿no? Y avanzar hacia esa economía circular. ¿Cómo hacemos? Antes nos preguntábamos cómo hacer un edificio de consumo casi nulo y ahora nos tenemos que preguntar cómo hacer un edificio basado en economía circular. Pues Levels nos puede dar esa respuesta. Y luego, bueno, pues promover también un lenguaje que sea útil y asequible para todos los actores, ¿no? del proceso, tanto técnicos, proyectistas, como desarrolladores de políticas y reglamentación, que es un sector muy importante, también a promotores, inversores y, por supuesto, a los usuarios, que los usuarios puedan entender cómo funciona su edificio. No creo, me lo han preguntado algunas veces, ¿no? Oye, ¿esto va a acabar con las certificaciones? No creo que suponga en absoluto la desaparición de las certificaciones. Fíjate, con el certificado energético, de hecho, otras herramientas como Passive House lo que han tenido ha sido un impulso muy fuerte. Se estaba pidiendo con el certificado energético cosas que Passive House pedía y Passive House sirvió un poco como de ayuda, ¿no? De cómo vamos a conseguir esto que nos pide la reglamentación. Pues Passive House lo facilita. Pues yo creo que algo así puede pasar con Levels y con herramientas, pues como has comentado, como DGNB o Verde, que tienen ya incorporados muchos indicadores, pues van a ser la puerta de entrada a Levels. No solo en las certificaciones, ¿no? También de materiales, yo creo que como Levels mete mucho énfasis en el análisis de ciclo de vida, nos va a permitir acelerar el desarrollo de dApps y cambiar también la consideración que tenemos de los materiales y la forma de construir, ¿no? Pensar en pues lo que hemos hablado, ¿no? En el fin de vida, en la durabilidad del edificio, este tipo de cosas. Bueno, pues existen dApps genéricas, luego dApps específicas, luego cada fabricante puede tener una o puede tener X en función de ello. La mayoría están enfocadas básicamente a la 1 a 3, a alguna puerta, claro. Levels, de alguna manera, debería de arrastrar o condicionar a que se haga de todo el ciclo de vida, ¿no? Exacto. Y yo creo, como tiene una duración de 5 años, yo creo que las dApps nuevas que se hagan y también las que haya que actualizar, veremos cada vez más el resto de las etapas del ciclo de vida incorporadas en las declaraciones ambientales. ¿Consideráis si esto pudiera ser un estímulo más para apostar por la industrialización de la construcción como garantía de edificios que son más durables, que requieren menos tareas de mantenimiento y son por tanto más eficientes en el uso? Sí, sin duda. Yo creo que la industrialización en la construcción ya es una realidad, ¿no? Ya se está utilizando de una forma habitual. Y la industrialización, aparte de durante el uso de vida, también reduce los tiempos de edificación, con lo cual se ahorran costes en toda esa parte. Y luego, por supuesto, todos los costes que tienen que ver con el mantenimiento, con la durabilidad y demás. Pero también con los de fin de vida, ¿no? Cuando la industrialización va a permitir ese desensamblaje más limpio, más sencillo del edificio y que va a permitir la reutilización de esos materiales. Y luego además tiene un aspecto social importante la industrialización y es que ayuda a disminuir esa precariedad laboral del sector, ¿no? Se reducen los riesgos en obra y por tanto hay una mayor seguridad en obra. La industrialización se lleva a cabo en un entorno mucho más automatizado, más controlado, más seguro. Por tanto, todo esto está influyendo en la realidad del edificio y Levels lo que va a hacer es facilitar la cuantificación de estas ventajas. También estamos tendiendo a hablar mucho ahora de la participación de todas las personas involucradas, incluidos los usuarios del edificio, que también es una forma de gobernanza, ¿no? Si tú puedes decir cuando se está haciendo el proyecto cómo quieres tu edificio, cuando eres, por ejemplo, el que trabaja en la oficina que se va a construir, pues estás de algún modo influyendo en cómo van a ser tus condiciones de trabajo a futuro. Entonces, sí, es una pata súper importante la gobernanza. Hay otra, nosotros hablamos mucho también de la calidad del proceso, por ejemplo, y que tiene que ver también con esto, ¿no? Que los proyectos no se hagan como estábamos acostumbrados, que el arquitecto hacía la parte de arquitectura y luego se lo pasaba al de estructuras, el de estructuras medía esas estructuras y los instaladores, los ingenieros, definían unas instalaciones para ese edificio que previamente se había diseñado, ¿no? Todas estas partes y algunas otras tienen que hablar desde el principio, tienen que sentarse en la mesa desde el punto cero para definir cómo se quiere hacer ese edificio y que trabajen todas en común y en paralelo. Para esto ayuda mucho también herramientas que ahora mismo se están poniendo muy sobre la mesa, como BIM. Ya que has aludido y me ha gustado mucho esa gráfica que has puesto del código técnico, la edificación, la certificación y cómo Levels es un poco el puente de unión, ¿crees que de alguna manera
la reglamentación, en nuestro caso el Código Técnico de la Edificación, debería asumir total o al menos parcialmente algunos de los criterios de sostenibilidad que plantea este esquema de construcción sostenible? El Código Técnico no es un reglamento estanco, ¿no? Sino que está en continua evolución, ya lo estamos viendo, y cada vez va incorporando los requerimientos que van surgiendo. Yo creo que ahora la construcción sostenible es clave y el Código Técnico hasta ahora se ha basado en la máxima seguridad y por un lado esta máxima seguridad nunca está totalmente garantizada, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el COVID-19, los edificios que pensábamos que estaban cumpliendo su función resulta que no la cumplen en según qué circunstancias, pues esta seguridad tiene que dialogar también con la sostenibilidad. Levels va también mucho de reducir riesgos. Levels va mucho de pensar cuáles son los problemas que nos podemos encontrar a lo largo del ciclo de vida del edificio y por tanto tenerlos previstos y que no nos pillen por sorpresa. Al final la reglamentación es la que permite los cambios estructurales, ¿no?, del sector y el poder dirigirnos a los retos a los que nos enfrentábamos, los que comentaba al principio, el cambio climático, la escasez de recursos, la pérdida de biodiversidad. También la salud, el proteger la salud de las personas que estamos dentro de los edificios. Pues todo esto requiere cambios muy profundos y rápidos que además necesitan que vayan de la mano tanto las políticas y la reglamentación como el tejido empresarial y económico. Si no juntamos estas dos caras, no vamos a poder lograrlo. Que ya están comenzando a implementar algunos de los indicadores de Levels. En Francia ya se está pidiendo un análisis de ciclo de vida. Pues estos son pasos que poco a poco en España tendremos que ir incorporando. Es una de las patas clave cuando haces el análisis de ciclo de vida. Si no piensas en la estructura, si no trabajas la estructura, el análisis de ciclo de vida nunca te va a salir bueno en un edificio. Entonces el ICES es una herramienta que podría ayudar mucho a hacer unos buenos diseños estructurales de los edificios. No todos, pero la mayoría sí trabajamos el tema de la ventilación, que los ratios de ventilación fueran adecuados. Levels lo que nos va a ayudar es a dar un paso más, por ejemplo, que nosotros en Brian, por ejemplo, creo que sí que lo tienen, pero nosotros en Verde nos estaba costando un poquito, que es el de empezar a pedir que se hagan ensayos de la calidad del aire. O sea, no solo, no me digas que has cogido unas buenas pinturas, que me parece muy bien, unos buenos parqués, unos buenos materiales, sino además mide la calidad del aire dentro del edificio, porque a veces hemos metido unas buenas pinturas, pero luego resulta que se nos ha olvidado que vamos a meter una silicona no sé dónde y nos hemos cargado todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y este es un camino muy interesante, porque si empezamos a medir las cosas, vamos a conseguir más responsabilidad por parte de las constructoras y de los proyectistas, se van a tomar las cosas más en serio. Si se miden, lo hemos visto mucho en acústica, ¿no? En acústica hay unas exigencias muy grandes, pero todavía no estamos poniendo el foco en los puentes acústicos, porque todavía se están haciendo muy poquitos ensayos en la obra. Entonces está muy bien proyectado el edificio, pero luego no se construye tan bien, o incluso en el proyecto se le han olvidado pequeños detalles como que las rozas para instalaciones pueden ser un puente acústico. Pues muchas gracias, Paula, por tu intervención y también agradecer al Green Building Council España estas 3 sesiones en las cuales nos ha acompañado, y ya solamente nos queda la última sesión de cierre, que será dentro de una semana, en la cual presentaremos la nueva guía de aplicación de sistemas de certificación de la sostenibilidad para elementos prefabricados de hormigón. Así que nada, les emplazo a seguirnos y hasta pronto.